Esto es Canasto Herbal, un podcast para conectar con la sabiduría de las plantas. Las acompaña Natalia Chaparro Florián. Los usos tradicionales de la hoja de coca han sido reconocidos en múltiples oportunidades como parte de la identidad y la memoria colectiva de las comunidades indígenas colombianas. Estos usos se han extendido a ciertas comunidades campesinas que han reconocido un vínculo significativo con la hoja de coca, convirtiendo su uso en una parte fundamental de sus prácticas cotidianas y transmitiéndolo de generación en generación. Así, es nuestro deber emprender acciones que inviten a normalizar el uso de la hoja de coca dentro de nuestras comunidades. Desde resaltar su historia en museos arqueológicos e históricos, hablar sobre la coca como planta tradicional en los pueblos indígenas en textos escolares y traerla al hogar como ingrediente básico en nuestra cocina. La coca o el ayo, planta que llega a endulzar la palabra. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a Canasto Herbal. Hoy tengo una compañía muy anhelada. Tengo como invitada a Carmen Posada Monroy. Carmen es madre de Mila, consultora, periodista y emprendedora de sistemas alimentarios. Es creadora y directora del Festival Futuro Coca, una iniciativa que busca reivindicar la hoja de coca. Actualmente vive en Madrid, donde trabaja como consultora líder en diseño alimentario de productos, procesos, experiencias y visiones de cambio en The Singular Foods. Bienvenida, Carmen. Agradezco mucho que estés hoy con nosotras. Hola Nati, un gusto, muchas gracias por invitarme. No, felices, felices. Bueno, este programa siempre lo empiezo con unas preguntas rápidas para las cuales responde algo breve, lo primero que se te venga a la cabeza, ¿listo? De una. Entonces, empecemos. Un territorio que te haga sentir en paz. El Pacífico, Si fueras una planta, ¿cuál serías? la coca. Un consejo que te hayan dado las plantas y tengas siempre presente. Escucha la naturaleza sin pretender saber lo que te va a decir antes. Un alimento que no falte en tu día a día. El cacao. ¿Qué representa un canasto para ti? Un canasto representa un contenedor, representa un ovario, una mujer. Una persona que admires por su trabajo con las plantas. Eh, Laura Katzbeyer de Munay. Sabe mucho Increíble. de plantas, sabe mucho de té, sabe mucho de muchas conexiones bonitas de las plantas, las mujeres y el territorio. Es verdad, ella ya estuvo aquí en nuestro programa. Me imaginé. Bueno, Carmen, ya así, bueno, terminamos la primera sección. Entonces, bueno, Carmen, tú tienes como un historial muy interesante porque estudiaste Derecho, luego hiciste una maestría en sostenibilidad, emprendimiento y diseño y recientemente hiciste un máster en periodismo. Cuéntanos brevemente sobre ese camino y qué fue lo que finalmente te hizo anclar a este mundo de la alimentación. Bueno, pues sí, Nati, como dices, yo estudié Derecho en la Universidad de los Andes. En ese momento fue un poco como por inercia, pues todos sabemos que uno entra muy joven a la universidad sin saber muy bien para dónde va. Em, y rápidamente después de graduarme de la universidad, de estudiar Derecho, que pues igual independientemente de cualquier cosa es una carrera pues muy útil, me di cuenta que no, pues que el derecho corporativo no era lo mío. Y ahí pues comencé una exploración distinta. Estuve en la Sierra Nevada de Santa Marta haciendo un viaje que fue muy transformador para mí. Fue como mi primer viaje realmente duro, digamos, en términos pues de exigencia física y de incomodidad y de estar en un lugar totalmente, digamos, alejado del entorno urbano.
Y ese viaje realmente como que me despertó una necesidad de estar más cerca de la naturaleza y de conectar como con la madre tierra. Y a raíz de ese proyecto, a raíz de ese viaje, perdón, comencé un proyecto en donde empecé a interactuar mucho con plantas, que se llamaba Vertín. Ese es un emprendimiento que se enfocaba en jardines verticales, techos verdes, paisajismo, y de allí mutó un poco a la agricultura urbana. Entonces, digamos que desde ahí empieza un poco como que mi trabajo en conexión con las plantas, que son como estos seres que tú sabes que la mayoría de las personas no los vemos o los vemos como verde y ya no Ujú. diferenciamos, como si diferenciamos animales, por ejemplo. Sí, total. Entonces, a raíz de ese emprendimiento, pues comenzó esa exploración, digamos, de entender un poco el nombre de las plantas, sus funciones, y de ahí un poco como que pasar de plantas un poco más ornamentales a, digamos así, como una visión puramente estética, a una visión mucho más holística, en donde ya se incorporaba pues la agricultura urbana como una herramienta de seguridad alimentaria. Y un poco pues así fue como mi viaje al mundo del alimento, que ya después se fue aterrizando a medida que iba pasando el tiempo con otros proyectos. Wow, qué chévere, porque pues sí, como que uno nunca se imagina un abogado como, bueno, igual hay cambios muy drásticos en las vidas, pero me alegra que te hayas encontrado así, así con las plantas y a partir pues de ese territorio tan bonito que es la Sierra Nevada. De acuerdo, sí, fue pura fuente de inspiración. Ujú, total. Y ahí, pues en la sierra, me imagino que pues percibiste a, pues a las comunidades indígenas, a los Kogi. Ahí fue de pronto tu primer encuentro con Erythrocylum coca, más conocida como la planta de la Sí, coca. sí, o sea, pues digamos, yo ya la conocía, pero ya había tomado té de coca, por ejemplo, pero fue Ujú, la primera vez que mambié, por ejemplo. ok. O sea, que la coca hizo parte, digamos, como de mi día a día en el sentido de, pues, de que nos daban un poquito de hoja de coca para mambear o mambe para poder, pues, digamos, tener más energía a lo largo de la caminata. Y también fue mi primera, digamos, mi primer contacto con comunidades indígenas en un entorno además que pues fuera de ellos. Entonces, Ujú, pues nos quedábamos en la casa de ellos, de una comunidad, pues, de una familia pequeña que nos alquiló muy amablemente su casa, en donde nos quedamos con ellos, una familia arhuaca. Y, y también fue como, sí, como mi primer contacto con algo, digamos, no occidental o con una cultura no occidental, que no se sintiera uno como tan de vacaciones, sino como en una cotidianidad un poco como más profunda. ujú. Qué bonito. ¿Y cómo fue ese primer contacto? O sea, tú la pediste o ellos te la ofrecieron? ¿Cómo mambiaste? O sea, ¿masticaste las hojas o te dieron la pasta? ¿Cómo fue? Íbamos con un indígena guayú, de hecho, Ujú, Calixto. Él nació en Maicao, pero se fue, digamos, a vivir a la sierra hace muchos años. Vivió toda su vida en la sierra en diferentes partes. Y él fue, digamos, la persona que organizó nuestro viaje. O sea, nuestro viaje fue 100% organizado por él y por sus colegas, digamos. Y pues él tenía tanto cannabis como coca, siempre. Entonces, pues hacía parte como de lo que el día a día nos ofrecía. Eh, y si no mal no recuerdo, porque esto ya fue hace como 14 años, ujú. eh, nos dio la hoja de coca, o sea, nos dio la hoja de coca para mascar y también hacíamos té. Me acuerdo que también tomábamos tecito. Entonces, ese fue como mi primer, supongo que mi primer encuentro. O sea, la verdad que no lo había pensado tanto, como que ya después o sea, no fue un encuentro que desde ahí yo empezara como a meterme, digamos, a sumergirme en el mundo de la hoja de coca, pero sí fue mi primer encuentro y pues me alegro mucho de que haya sido en ese entorno. Ujú, qué bonito, sí, total. Bueno, la mayoría de personas conocen o escuchan sobre la planta de la coca desde un lugar muy lejano, ¿no? Primero sabemos pues que hace parte de la cosmovisión indígena, entonces como que creemos que es algo solo de ellos tal vez, y por otro lado pues no nos acercamos porque está su mala fama donde estigmatizan toda la planta como una droga, ¿no?
que pues está totalmente erróneo e injusto. Entonces, ¿cómo podemos dejar de tenerle miedo a la coca y cómo podemos empezar a acercarnos a ella? Bueno, pues ahí digamos, yo hace, digamos, para responder esa pregunta, he hecho un poquito para adelante en el tiempo. Yo hace un par de años, cuando ya trabajaba, digamos, como consultora en sistemas alimentarios y como periodista en sistemas alimentarios, participé en un encuentro en el Cauca, en Lerma, Cauca y en Popayán, llamado el Reto Coca. Y Ujú. en el Reto Coca, que es un evento organizado por la Fundación Tierra de Paz y la Alianza Coca para la Paz, muchos periodistas y cocineros y artistas y pues, personas, digamos, que trabajan en el sector de la cultura, fuimos invitados a ver un proyecto de cómo se estaba utilizando la hoja de coca para crear un insumo agrícola natural, o sea, un fertilizante natural para plantas, que tú pues, muy bien sabes que la mayoría de los fertilizantes convencionales pues son de síntesis y por ende pues están hechos de combustibles fósiles. Entonces, pues tener, y que además en Colombia en su mayoría son importados. Entonces, como que tener este proyecto que estaba más liderado por el SENA y y por la comunidad campesina de Lerma, pues fue muy emocionante. Yo ya había, digamos, probado varios platos en donde la hoja de coca, digamos, desde el lado gastronómico, ya había yo probado varios platos o varias preparaciones en donde se incorporaba la hoja de coca como alimento, pero nunca me había tocado, digamos, proponer algo. Entonces también hubo digamos, un espacio creativo para proponer, digamos, un plato en el que yo pudiera, digamos, mostrar de qué manera se podía utilizar la hoja de coca, sin ser yo cocinera, por supuesto, aclaro. Em, y a raíz de ahí empezó, digamos, mi viaje como ya más profundo a no solamente utilizar la hoja de coca de manera, pues, cotidiana, porque ya, digamos, yo ya llevaba varios años mambeando, no todos los días, pero sí muy de manera muy frecuente, y ya, digamos, pasar como a un rol un poco como más activo y entender muy bien el conjunto de personas que estaban trabajando en precisamente desmontar el estigma que había alrededor de la planta. O desmontar el estigma, o como tú muy bien lo dices, acercar la hoja de coca desde su ancestralidad, pero acercarla pues hacia el mundo occidental, digamos que, pues, que es Colombia. Sabemos que la población indígena en Colombia igual es mucho más pequeña que en comparación a la población en Perú o en Bolivia. Y entonces, pues en ese sentido, yo creo que en Colombia la mayoría de las personas que sobre todo pues viven en ciudades, pues no tienen un acercamiento a la hoja de coca, como tú dices, la pueden sentir ajena. Entonces, a raíz de ese viaje, pues pude conocer un montón de personas que estaban trabajando en cómo acercar precisamente a la hoja de coca a una esfera mucho más cotidiana y en donde tú pudieras interactuar con la hoja de tal manera, o sea, de igual manera como interactúas con la hierbabuena o el romero o la ruda. Y pues ahí están las mujeres del Cauca, del Tambo Cauca, que la utilizan para tinturar telas. Está obviamente todo el movimiento gastronómico que la utiliza, pues digamos, en procesos, digamos, de alta cocina. Está, por supuesto, el movimiento del SENA y los campesinos del Lerma para utilizar la hoja de coca como insumo agrícola, que igual es bonito porque igual hace parte también de los sistemas alimentarios, pero pues desde otro eslabón. Y ahí empezaron como a surgir muchísimos, pues, digamos, colectivos, personas, organizaciones que estaban desde un lado u otro, desde el lado de la regulación, desde el lado de la cultura, desde el lado del arte, desde el lado de las políticas públicas, etcétera, a buscar una manera de acercar la hoja de coca al día a día. Y un poco como que pues lo que nosotros intentamos hacer en Futuro Coca fue eso, ¿no? Como encontrar esos espacios y proponérselos, pues, digamos, al público general para que pudieran encontrarse con la hoja de coca en un entorno como más cotidiano, menos lejano y definitivamente, pues, digamos, también un poco como pasando un poco la página relacionada, digamos, como a toda la concepción, digamos, violenta que hay alrededor de la hoja de coca, sin nosotros en ningún momento pretender, pues, como decir que eso no pasó o cerrarlo o quitarlo, digamos, de la parte, digamos, de lo que es la hoja, porque la hoja también es eso. Entonces, creo yo que a raíz de, digamos, que a través de lo que hemos estado haciendo, digamos, mostrando todas estas iniciativas a través de Futuro Coca, creo yo que lograr que más personas cada vez sepan que uno puede interactuar con la hoja de una manera mucho más informal y mucho más
rutinaria va a hacernos, digamos, eventualmente poder tener la hoja de coca en nuestras despensas o en nuestros neceseres cuando se desarrollen medicinas, etcétera. Entonces, creo que es un trabajo que pues va a ser muy largo porque como que son dos cosas que funcionan en paralelo, ¿no? Como el desmonte del estigma, que a pesar de que uno cree que ya todo el mundo lo sabe, pues todavía sigue habiendo mucha ignorancia al respecto. Y por otro lado, como acercar la ancestralidad de la hoja y sus usos milenarios tradicionales a un mundo un poco más, pues al mundo de hoy, ¿no? Como a la posmodernidad de hoy. Claro, y me parece súper importante que, pues a medida de que nos vayamos involucrando y conectando más con la planta desde el hogar, desde tenerla en la despensa, todo, nunca olvidar esa ancestralidad y cómo pues estas comunidades indígenas de todas formas lo hacen desde la ritualidad, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, tú dices que a veces pues lo utilizas pues mambeas. No sé, esto es algo que he escuchado más que todo en las comunidades mambean los hombres, ¿verdad? O los dos. En las comunidades que yo he visitado, en su mayoría todo el mundo mambea, o Sí. sea, Ujú. independientemente de que sea hombre o mujer. Sí sé que hay algunas comunidades en donde la mujer no mambea, pero en la mayoría de las que yo he conocido, mambean todos. En donde sí he visto que, por ejemplo, hay, digamos, como una restricción para las mujeres, es con el yagé. Entonces, por ejemplo, con la Sí. comunidad del Baupés que yo conocí, que de hecho tienen, o sea, es el mambe más exquisito que he probado en la vida, pues, o sea, es una cosa demasiado bella como lo hacen y además demasiado fresco y demasiado delicioso. Eh, las mujeres mambean todo el tiempo, pero no participan en las ceremonias de yagé. Entonces, Ujú. creo que pues obviamente hace parte, digamos, como que tanto la coca como el yagé, como el tabaco, hacen parte, digamos, como de ese grupo de plantas de la selva que están, digamos, que rigen un poco como que las cosmogonías indígenas desde diferentes aspectos, mucho también como desde lo femenino y lo masculino y el balance. Pero en este caso, pues, o sea, casi siempre he visto que las mujeres mambean, la verdad, Ah, bueno, lo que genial, me parece genial. fantástico. Sí, de Sí, acuerdo. sí, genial. Y entonces, a partir de tu experiencia mambeando, ¿cuáles son esos beneficios pues que has sentido en tu cuerpo y pues también me imagino relacionándote con tu comunidad? Mm, es que el mambe es como una cosa muy sutil, ¿no? Ya, por ejemplo, yo no tomo café porque no me cae bien, o sea, me acelera demasiado, me pone como, o sea, no me da como una energía agradable. Y el mambe no es como una cosa que uno haga una vez y uno diga, bueno, ¿y qué me va a pasar? A pesar de que, pues obviamente como cualquier persona, la primera reacción que uno va a buscar tener es como, bueno, ¿qué me va a pasar? Como buscar algo como una reacción como muy lineal, ¿no? Como muy, Ujú. si hago esto, me pasa esto. Pero la realidad del asunto es que la hoja de coca y por ende pues el mambe es como un proceso que va ocurriendo en el cuerpo de uno de una manera como muy sutil, muy serena, como muy tranquila. Es una energía muy femenina, em, que lo hace a uno como tener una energía como muy presente y como muy alerta, pero al mismo tiempo no, mm, sí, como o sea, no voy a decir pasmada, pero sí es una energía como que te mantiene alerta de una manera como muy calmada. Entonces, Ujú. pues yo no te puedo decir que para mí los efectos sean A, B y C, D, porque siento que igual además la interacción con la hoja de coca para cada persona es muy personal, pero yo siento que para mí mambear todos los días, hoy en día no puedo mambear todos los días porque ya se me acabó mi mambe o se me va a acabar, acá tengo un poquito todavía, pero realmente pues el que me traje de Colombia a España ya se me va a acabar, entonces pues obviamente hasta que no vuelva a Colombia no voy a poder traer más. Ujú. Mm, pero definitivamente tener a la hoja de coca todos los días a través del mambe para mí ha sido un proceso como de aprender a escucharme mejor a mí misma, de escuchar mejor a los demás, ¿no? Como de no tratar de estar pensando previamente en lo que uno va a decir, sino realmente como que escuchar a las personas cuando tú estás teniendo una conversación, que es un poco como lo que ocurre cuando tú te sientas en un círculo de la palabra en una comunidad indígena en donde te sientas a escuchar, digamos, como
las historias y las leyendas y toda la sabiduría que tienen, digamos, las diferentes de personas que se sientan a compartir en el círculo. Un poco como que yo siento que la hoja de coca te sirve para eso, como para estar muy alerta y para desarrollar eso que se llama hoy en día como deep listening, como que Ujú. uno realmente está escuchando al otro sin estar de una vez como que formulando las 200 contrarrespuestas o anotaciones o comentarios que quiere hacer, sino como realmente enfocándose en escuchar a la otra persona. Y eso me parece pues muy poderoso porque creo que pues hace falta mucho de eso en el mundo antes de que nos pongamos como en modo debate oficial racional. Entonces, para mí es eso, como energía, tranquilidad, alerta y pues, claramente sí te da, digamos, una capacidad de como de pensar de una manera muy reflexiva, pero también de una manera como muy respetuosa y escuchando a los demás y como que dándole el valor a la palabra de los demás, independientemente de que sea alguien con el que tú estás de acuerdo o no. Ujú, qué bonito porque me hiciste acordar de algo que le escuché a una herbalista y ella pues comparaba, era como, ella decía que qué chévere sería que en vez de que la gente se la pasara tomando café y saliera ahí al trancón y estuviera pitando, tomara, era, bueno, otra planta que era toronjil. Pero en este Claro. caso pienso en la hoja de coca y también sería como que tendría el mismo efecto, te mantiene alerta, pero al mismo tiempo como dispuesto a la escucha. Entonces, qué chévere que aprendamos de esos beneficios y podamos tener otras alternativas. Además, algo que también cuando hablabas recordé fue una frase que aprendí pues de Laura Canspayer cuando ella mencionó sobre el ayo, la hoja de coca, como la llaman Ujú, en la Sierra Nevada, es ujú. que hay como una frase que dice pensamiento puro, palabra bonita. Endulzar la palabra, 100%. Exacto. Es como, exacto, es como generar un diálogo desde un lado como mucho más bonito y mucho más compasivo. Y además, porque cuando tú mambeas, literalmente tú te tienes que callar. O sea, tú no puedes como mambear y empezar a hablar, porque pues tienes la bola de mambe y tienes que acomodarla en la boca, ¿sabes? Entonces creo que también es como una cosa muy física que ocurre y es que tú escuchas a los demás mientras que además como que logras entrar en el zen de la hoja. Ujú, una invitación muy bonita de la planta, como dices, endulzar la palabra y mencionas que tiene una energía muy femenina, entonces pienso en esa madre que al hablarte a ti, pues siempre como que es endulzándote, no sé. Total, de Me acuerdo. parece súper lindo. Bueno, aparte de estas características maravillosas pues que has sentido tú, me parece importante también que conozcamos y pues le contemos a las personas sobre esos beneficios de la coca ya más hacia sus valores nutricionales. Ujú. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Pues, digamos, partamos igual de la base de que la información que tenemos todavía es muy escasa, porque a raíz, digamos, del estigma y la penalización y el nivel de fiscalización al que ha sido sujeto internacionalmente la hoja de coca, y pues nacionalmente, por ende también, hay una cantidad muy limitada de información. Entonces, digamos que por un lado, eso. Por otro lado, hay, digamos, unos beneficios que tienen que ver con yo no sé si son nutricionales o no, pero tienen que ver, digamos, con un concepto medicinal que para las comunidades indígenas siempre han estado presentes. Además, porque siento que las comunidades indígenas, obviamente no puedo generalizar, pero sí siento que muchas de las comunidades indígenas tienen mucho más como integrado en su ser el concepto de que la comida puede ser medicina, ¿no? Y en ese sentido, Total. pues las comunidades indígenas han utilizado la hoja de coca de diferentes maneras para el mal de altura, para el dolor de muela, para el dolor de barriga, ¿no? Como que siento que la han consumido como con una vestimenta más medicinal, pero que en últimas también tú la consumes. Y ese conocimiento, pues si bien no está, digamos, parametrizado de una manera occidental como nosotros estamos acostumbrados a buscarlo, no significa que no sea ni válido ni legítimo. O sea, es totalmente válido, legítimo y ha sido además comprobado empíricamente por miles de años. Entonces creo que, pues digamos, hay que partir también de esa base. Pero por otro lado, ya digamos, entrando un poco más en la esfera de la investigación, digamos, del método científico occidentalmente conocido,
Em, hay unos cuantos papers, digamos, que hablan sobre el valor nutricional de la hoja de coca, de cómo tiene hierro, de cómo tiene calcio, de cómo tiene proteína, de que tiene también algunas vitaminas menores, y que, pues, digamos, en ese sentido tendría un potencial enorme, digamos, pues, para incluirse como suplemento o como alimento dentro de digamos, dentro de nuestra cadena o de nuestros hábitos alimenticios. Este paper de Harvard es como del 70 o pues está o sea, no me acuerdo exactamente la fecha, pero creo que es como de la década de los 70. Y después Dora Troyano y David Restrepo también hicieron otra investigación con otro análisis bromatológico más reciente, en donde pudieron comprobar efectivamente, pues, todas estas características de la hoja de coca, que demuestran que tiene no solamente 18 alcaloides, uno de los cuales es cocaína, pero tiene otros 17, Ujú. sino que además tiene un montón, pues, de propiedades nutricionales. Ahí, ¿qué pasa? Ahí lo importante, o pues digamos lo que falta un poco investigar, es la biodisponibilidad de esos componentes, ¿no? Porque, digamos, en alguna parte se ha dicho, o no sé, he escuchado decir que, por ejemplo, la coca tiene más calcio que la leche. Claro, Ujú. pero tú te puedes tomar un vaso de leche, no te puedes comer 100 gramos de coca, porque es una cantidad, ¿no? Entonces, Ujú. o sea, como que todavía hay muchísima investigación por hacer para poder saber de qué manera podemos acceder a esos beneficios nutricionales, tanto en términos como de cuánto podemos ingerir, también y también de saber de si está biodisponible para nuestro cuerpo o si hay que mezclarlo con algo más, ¿no? O sea, realmente hay un mundo entero de investigaciones por hacer, tienen todo el potencial del mundo, porque claramente la hoja, pues, efectivamente sí tiene esos valores, pero me Ujú. gustaría a mí definitivamente poderte decir más, No. porque tristemente, pues, es lo que hay por ahora. Ajá. Igual de lo que tú mencionabas, que también te mantiene alerta, pero relajado, pues es por ese efecto relajante, estimulante que muchas plantas lo tienen, ¿no? Y pues muchos también conocemos sobre ese beneficio cuando vamos subiendo una montaña a pues mayores alturas, pues obviamente nos ayuda con ese soroche, es energizante, te ayuda a concentrar. Esos son algunos de los beneficios que nos trae esta planta, pues como más a nivel físico, aparte de lo espiritual que ya nos mencionó un poquito Carmen. Bueno, cuéntanos ahora sobre Futuro Coca. Bueno, esto pasó el año pasado en julio. Yo quería ir, pero justo estaba por fuera del país, me lo perdí, pero ahí le hice seguimiento. Entonces sé que es un espacio, como mencionaste antes, donde quieres acercar a la gente a la planta de la coca. ¿Cómo se vivió ese encuentro? ¿Cuál fue el reto más grande? ¿Quiénes fueron esos aliados que las apoyaron? Sí, bueno, definitivamente fue un día muy mágico, fueron más de 2.500 personas, en un momento tuvimos Ujú. fila de gente porque ya no podía entrar más personas, pues, por el aforo, entonces tocaba esperar a que la gente saliera y nuevas personas pudieran entrar. Fue un día que se vivió totalmente en paz, fue divino porque todo el mundo tenía la boca llena de mambe, entonces todo el mundo tenía la boca verde y uno veía papás de 60, 70 años, jóvenes, había niños, había perros, habían restaurantes que estaban ofreciendo toda su oferta, digamos, gastronómica, en donde experimentaban con la hoja de coca en sopas, en cócteles, en panes, en bebidas de todo tipo, en fin. Fue un espacio definitivamente para interactuar con la hoja de coca de diferentes maneras. Entonces, algunas personas fueron al taller de gastronomía dictado por el Gato Dumas, por Mónica Ríos del Gato Dumas, en donde ella habló sobre su proceso de lo que ella llama el mambeo moderno, que es cómo incorporar la hoja de coca o el mambe, digamos, con el chocolate para, digamos, precisamente acercarlo al público occidental, que de pronto le puede parecer incómodo tener el bolo de mambe. Y habló de Ujú. todo su proceso de la creación del chocolate verde, los dio a probar a todos. Después tuvimos también a las funcionarias del SENA, que también están desarrollando, digamos, la investigación de cómo incorporar, digamos, de cómo funciona la incorporación del cacao y el mambe juntos, siendo pues además dos plantas amazónicas, entonces bellísimo. Ella lo hacía con Ujú. chocolate, digamos, con cacao, con chocolate, chocolate por así decirlo, y Mónica con chocolate blanco.
Tuvimos también las personas, digamos, que les interesaba todo el tema, digamos, de jardinería y de huertas, pudieron tomar el taller que les explicaba el detalle técnico de cómo se desarrolló el fertilizante hecho a base de hoja de coca con los diferentes elementos. Y esto además fue muy bello porque fue dictado por un miembro de la comunidad campesina de Lerma, por Herney, Espectacular. que es un líder social pues muy, muy importante y que ha sido un abanderado de la hoja de coca en su territorio. Tuvimos también, digamos, o sea, la hoja de coca también sirvió para juntar el mundo moderno con el mundo antiguo, por así decirlo, o con el mundo ancestral. Entonces, a través de Caji, que es el proyecto de realidad virtual de cuatro direcciones, que son Diana Rico y Richard de Calle, uno se ponía las gafas de realidad virtual, aterrizaba en el río Pirá, Paraná, y veía cómo estaba viviendo la comunidad indígena que vive ahí, cómo recogían la coca, cómo hacían el mambe, cómo recogían la yuca y hacían el casabe, o sea, toda la interacción, digamos, cotidiana y pues, ceremoniosa en todo caso de la hoja de coca con las comunidades indígenas y con el resto de las plantas de la selva con la que también, digamos, con las que también interactúa, como puede llegar a ser el ají o la yuca, ¿no? Ujú. Entonces, a través de una herramienta moderna como es la realidad virtual, pudimos acercar a personas que nunca han ido al Amazonas, que nunca han interactuado con un indígena, a esta, pues digamos, a esta realidad que es tan bella. Tuvimos música, tuvimos artistas colombianos que todos, digamos, proclamaron su amor y su compromiso con seguir, digamos, reivindicando la hoja de coca a través del teatro, a través de la música, a través de la fotografía. O sea, tuvimos muchas exposiciones y demostraciones artísticas y culturales muy valiosas. Y para mí lo más importante que tuvimos fue el espacio del círculo de la palabra, que era precisamente lo que nosotros queríamos hacer para poder darle un espacio justo y suficiente y generoso a todas las comunidades indígenas que querían compartir su conocimiento con un público occidental urbano. O sea, siendo muy honesta, pues yo al principio tenía miedo porque no sabía ese espacio cómo iba a fluir, ese espacio Claro. a diferencia de los otros, no se podía organizar con un Excel y con un minuto a minuto, ¿no? Tenía que ser una Ajá. cosa como mucho más orgánica, Fluir. que fluyera y en donde primero hablaba una persona y después otro, un mamo Kogi, un indígena Nasa, un indígena Cavillarí, un indígena Muinane, un indígena peruano, ¿no? Entonces como que todo tenía que fluir de una manera como muy autónoma y realmente fue así, o sea, realmente fue un espacio que nunca le faltó gente, siempre estuvo lleno de gente, hubo varios momentos donde el círculo, digamos, el espacio que teníamos designado se quedó pequeño y entonces las personas Claro. salían y se reunían paradas, incluían a más personas para que todos pudieran, digamos, escuchar y compartir la experiencia de los mayores y de las comunidades indígenas muiscas, como te digo, andinas, amazónicas, peruanas, etcétera, que pudieron compartir todo su conocimiento y su cosmogonía con personas que jamás en la vida hubieran podido hacerlo en otro espacio. Entonces, saber que el festival fue un espacio legítimo para ellos, porque así no lo pudieron, digamos, comprobar y confirmar después de, pues, digamos, durante el festival, fue muy, muy poderoso para nosotros, para saber que realmente era como el camino que la coca también autorizaba, ¿no? O sea, que de alguna manera a Claro. través de la legitimación por parte de ellos y de la aprobación de ellos, la hoja de coca estaba contenta, digamos, de que estuviéramos haciendo este espacio. Entonces, pues sí, fue en Bogotá, fue en el Gimnasio Moderno, fue un espacio, digamos, como muy tradicional de la comunidad bogotana, pero creo que fue muy bonito porque precisamente hubo muchas voces que salieron diciendo gracias porque tenía mucha ignorancia al respecto, o sea, yo tenía una Mm. visión totalmente errada sobre lo que era la coca y personas que habían crecido como con la propaganda de la mata que mata y se habían quedado como con esa idea de que eso era. Mm. Entonces fue muy poderoso tener un espacio tan bonito, multigeneracional, multifamiliar, multidisciplinario para hablar de la hoja de coca, divertirnos y interactuar con personas digamos, culturas distintas, ¿no? Entonces, pues eso fue el año pasado. Estamos ya organizando para ver si logramos hacerlo este año. Este año Qué puede ser en otra emoción. ciudad, pero sí, ese fue. Y ahí, pues, en la lista de aliados y de personas que nos apoyaron, hay una lista eterna de personas demasiado comprometidas, desde Alianza Coca para la Paz hasta el mismo Gimnasio Moderno.
todas las comunidades indígenas que participaron, todos los emprendimientos indígenas como Cocanasa, Expo Indígena, Coripampa, Canasto de Abundancia, Espíritu de Abundancia, Mucho, todos los que participaron, digamos, como emprendedores que estaban exponiendo sus productos y mostrándole a las personas cómo a través de sus productos, sean unas galletas o la harina de coca o el té, podían incorporar la coca en sus vidas. Eternamente agradecidos con todos ellos, con todos los artistas, con todos los restaurantes, con varias fundaciones que nos apoyaron también, digamos, económicamente. Mm, Mm, entonces, sí, creo que fue un gran espacio que esperamos poder replicar y, digamos, que territorializar, ¿no? O sea, que no siempre lo claro. hagamos en una ciudad, sino que efectivamente también el festival llegue al territorio eh, Ujú. y se escuchen como estas historias en otros lugares. Claro, bueno, ojalá quisiera que fuera en Bogotá, por lo que estoy aquí cerca, pero donde sea, iré. Iré porque me parece maravilloso ese espacio tan bonito que han creado. Bueno, entonces mencionaste pues todos estos emprendedores. ¿Dónde podemos conseguir nosotros esas galletas, esos productos para empezar sí, como a saborearlos, a sentirla, a conocer esa planta? Pues yo a veces he subido a Monserrate, allá a veces dan el té de coca o en el centro, caminando por las calles en el centro, pues están a veces los artesanos que tienen también ahí su bolsita de coca a la venta, pero cuéntanos en qué otros espacios podemos conseguirla. Bueno, digamos que Cocanasa, pues es el emprendimiento indígena más grande que ha logrado, digamos, industrializar la hoja de coca de una manera pues muy responsable, pero pues muy amplia, llegando a los públicos interesados en probarla a través de una coca, por ejemplo, infusionada, o sea, de una cerveza infusionada con coca, un licor de ron infusionado con coca, una bebida energizante hecha a base de coca, las galletas hechas a base de coca, pues de harina de coca, Ujú. los ungüentos, los aceites, las cremas, todo hecho a base de hoja de coca, obviamente el té. Entonces, digamos que diría que Cocanasa es como el emprendimiento más, por lo menos el más avanzado y pues el que definitivamente también además se ha aguantado todo lo que implica ser un emprendimiento de hoja de coca, ¿no? Porque eso no es un eso no es como emprender en cualquier otra cosa, porque pues estás sujeto a que las autoridades te cierren, te digan que estás vendiendo droga, te digan que no tienes permisos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que liderar esa batalla, definitivamente Cocanasa pues tiene que, digamos, se merece un reconocimiento muy importante, pero asimismo todos los otros emprendimientos que son más pequeños y quizá un poco más incipientes tienen el mismo valor. Entonces, pues Coripampa, que fue fundado por un indígena peruano y su hija, también, digamos, tienen un montón de productos y tienen una tienda en el Chapinero, se llama Mm, Comuna Coripampa. ujú. Expo Indígena, que agrupa varios productos de diferentes comunidades indígenas también. Espíritu de Abundancia y Canasto de Abundancia, que son, digamos, de comunidades amazónicas, digamos, en apoyo con un par de personas de, digamos, de la ciudad, pues con las que han creado, digamos, como alianzas para poder traer no solamente coca, sino también variedades de ajíes, variedades de tucupís, variedades de telas, variedades, inclusive pues, hay un indígena, digamos, un artista indígena que se llama Imema, que hace, digamos, dibujos y usa como el mame para dibujar. Ujú. Em, Está Mucho Colombia, pues que es un emprendimiento en el que yo también, digamos, hago parte para total transparencia, que siempre, digamos, ha trabajado con comunidades indígenas en diferentes partes del territorio y también, digamos, comercializamos sus harinas de coca y sus tucupís y sus mezclas de ajíes. Está Origen Amazonía, que es un emprendimiento pequeño, pero que se especializa en mambe. Entonces, digamos, el sueño de él es hacer mambes de orígenes, o sea que los mambes también, así como hay café de origen, Huila, Armenia, etcétera, etcétera, y lo mismo está empezando a pasar con el cacao, lo mismo, o sea, él lo que busca es que eso pase con el mambe, porque no es lo mismo mambear con harina, con hoja de coca del Caquetá, que con hoja de coca de la sierra, que con hoja de coca de la Amazonía del Baupés, por ejemplo. Todas Claro. tienen un sabor distinto, todas tienen, digamos, un entorno distinto, son muchas veces además variedades de hojas de coca distintas, o sea, no todas son las mismas porque hay muchas variedades de eritroxilum. Entonces es muy bonito, digamos, como ver ese tipo de emprendimientos que ya empiezan como a especializarse en ciertos productos también. Y como te digo, si uno quiere, digamos, como adentrarse al mundo del mambe, pues creo que Origen Amazonía, muy, muy interesante para explorar.
creo que los dije todos, espero que no se me haya quedado ninguno de los que estuvo presentes. Bueno, está el Cóndor también, que también ha hecho una Sí, experimentación sí. muy chévere porque ha hecho, digamos, como productos un poco más modernos, buscando también precisamente acercar al mundo moderno a la coca de una manera como más trendy, por así decirlo. Entonces, por Ujú. ejemplo, tienen unas pastillas de mambe para las personas que se sienten incómodas con la bola de mambe. Entonces, las pastillas de mambe pues te permiten como chuparlas como si fueran como un dulcecito de menta. Está hecho de hoja de coca y por ende, pues digamos que busca recibir los mismos beneficios y las mismas, digamos, sensaciones, pero de una manera pues como más occidental, que me parece Ujú. súper válido y súper necesario porque sabemos que entre más personas prueben la hoja de coca, sea en estos formatos o en los formatos tradicionales, pues más vamos a poder seguir ampliando y fortaleciendo el discurso, digamos, de lo valiosa que es. Bueno, ahí dije varios, que creo que todos tienen Instagram, creo que todos tienen página, les podemos compartir además toda su Claro. información que está en nuestras redes de Futuro Coca y sí, un saludasísimo para todos porque realmente hacen un trabajo muy, muy valioso y muy difícil. No, espectacular. Quiero probar de todos un Ujú. poquito. Me De encanta. acuerdo, sí, hay que hacer una cata. Exacto, sí. Bueno, ahorita mencionabas que tú también, pues, estás en España y te llevas tu hoja de coca. ¿Qué tan fácil es eso, como llevarse uno el producto a, sí, a España, no sé, a Estados Unidos? ¿No hay ningún inconveniente en uno, no sé, llevarse su paquetico de hojas o toca ya el producto procesado? No sabría qué decirte. Yo creo que siempre hay un riesgo, tristemente, por Ah, ahora, porque pues como la hoja de coca está categorizada como una sustancia nivel uno o Schedule 1 substance, ujú, pues su nivel de fiscalización es altísimo. Depende un poco de cómo es, de dónde estés. Habrán países que ujú. sean más punitivos que otros, habrán países que ni se enteran porque pues no es como que te vaya, no es como que un perro vaya a identificarla. Bueno, una O tía sea, es que, un riesgo. Yo no te voy a decir que no, es un riesgo. De hecho, pues sí, yo corrí un riesgo. O sea, no voy a ujú, decir que no. Es como parte de lo que es beneficioso para uno. O sea, es como si uno viajara ujú. con su propio café, ¿no? ¿Qué Exacto, pasa? exacto. ¿Y qué pasa? Obviamente, pues siendo también muy transparente acá, pues si yo entro con mi bolsa de Mambe, por ejemplo, de pronto en una bolsa que no diga Mambe, sino que no diga nada, o lo que sea, o que diga Matcha, porque puede parecer físicamente lo mismo, pues de pronto yo paso derecho. Pero ¿qué pasa cuando es un indígena el que viene con su bolsa de mambe o con su bolsa de hoja de coca sin ningún tipo o sea, diciéndolo como pues es que esta es mi medicina? O sea, yo estoy viajando con mi medicina como Pepito viaja con su Dolex, o sea, es lo mismo. Entonces, ahí, digamos, existe y han existido casos de personas que han sido detenidas, sobre todo de personas indígenas que han sido detenidas por viajar con la hoja de coca, pues a pesar de que pues, no tiene ningún sentido. Porque, pues, Ujú. pero ese es el problema, pues eso es, digamos, ese es el problema de la categorización tan injusta en donde está la hoja de coca y eso pues es algo que hay que trabajarlo desde un lado, pues desde la diplomacia internacional, en donde Colombia pues además sí ha hecho un trabajo muy importante en los últimos años, porque gracias a lo que ha hecho Colombia en las últimas convenciones internacionales de drogas, en donde ha puesto ya sobre la mesa que la hoja de coca tiene que ser digamos, recategorizada, pues Ujú. se ha por lo menos empezado esa conversación, que va a ser una Claro. conversación muy larga porque implica pues modificar un tratado internacional, pero que tiene que hacerse. Entonces Ujú. ahí Colombia y pues por supuesto Bolivia, que desde el principio dijo como yo firmo el acuerdo, pero pues este pedazo a mí no me aplica porque pues acá todos consumimos coca. O sea, la hoja de Ujú. coca en Bolivia es como y Del día obviamente a día. cuando llegas a Bolivia con hoja de coca nadie te va a decir nada, te van a abrir Ajá. los brazos. Ni que yo estoy acá dando pues ningún tipo de recomendación legal de nada, ¿no? O sea, cada persona tendrá que tomar su decisión. Sí, lo que tú dices, como esa estigmatización de la planta y también de quién lo lleva, porque también lo que iba a decir es que creo que el año pasado viajé a Estados Unidos a visitar a una tía y la verdad yo cogí pues las cajitas de las tisanas de Cocanasa y pues yo la llevé y normal, ¿no? Como que uno piensa, estoy llevando Sí, tisanas de hierba sí. buena. Y de hecho, también el otro día vinieron unos amigos que viven en Alemania y yo les dije, miren la hoja de coca, pues íbamos caminando por el centro y les mostré y ellos la compraran y anoche me acordé
¿será que ellos se llevaron esas hojas para allá? ¿Les pondrían algún problema? Y les pregunté y me dijeron, no, nos trajimos unas, quedamos con ganas de traernos más, así como, igual que tú, que a ti ya casi se te va a acabar, entonces, qué hermoso que pues sí, la planta enamora, pues tiene ese efecto tan bonito en las personas que quieren De más. acuerdo, de acuerdo. Ajá. Y bueno, tú también estás ahí en España trabajando con Coca Talks, ¿verdad? Donde también le estás mostrando todo este mundo de la coca. Pues digamos, Coca Talks es realmente parte de Futuro Coca, o sea, Coca Talks Ujú. es como el ciclo académico de Futuro Coca. Ok, Entonces, cuando creamos Futuro Coca, creamos, digamos, en el marco del festival, un evento llamado Coca Talks, en donde lo que queremos es precisamente difundir el conocimiento alrededor de la hoja de coca desde diferentes disciplinas y desde diferentes ámbitos. Entonces, ujú, el año pasado, que fue la primera charla, digamos, la primera edición de Coca Talks, tuvimos a Juan Piñacue de sí, Cocanasa hablando sobre coca y ancestralidad. Tuvimos también a Verónica Acle, que es médica, hablando sobre coca y medicina y las investigaciones que ella está haciendo desde la Universidad de los Andes con la hoja de coca y sus efectos fisiológicos. Y tuvimos también a Eduardo Martínez hablando sobre coca y gastronomía, y tuvimos a Martín Santos hablando sobre coca y regulación y política. A raíz, digamos, del resultado de ese primer evento, que realmente fue muy exitoso, lo hicimos en la Universidad de los Andes, que fue un gran aliado en toda la realización tanto de Coca Talks como del festival, pues de Futuro Coca, digamos, del festival principal. A raíz del éxito que tuvimos, muchas personas se conectaron en línea y muchas personas fueron al evento. Decidimos hacer una segunda edición de Coca Talks y esa fue la que realizamos acá en España. Entonces, hace más o menos un mes estuvimos en San Sebastián, en el Basque Culinary Center, que pues es donde yo realicé mi maestría de periodismo gastronómico, haciendo la segunda edición de Coca Talks, muy, digamos, como profundizando en el enfoque de la coca como alimento. Y fuimos tres speakers que, pues, digamos, participamos y dimos una charla sobre los diferentes, digamos, aspectos de cómo concebir a la coca como alimento. Estuve yo, estuve Laura Arciniegas, que es una socióloga PhD en alimentación, digamos, en sociología de la alimentación, que lleva estudiando el tema de cómo la hoja de coca puede además ser como una pasarela y una plataforma para el cambio social. Y estuvo Charles Mitchell, que también es un gran amigo y un gran aliado del festival. Él ha sido un gran embajador del festival, hablando sobre digamos, todo el potencial de la hoja de coca y haciendo una demostración de chocolate con coca. Entonces fue poderosísimo porque pues pudimos llevar el discurso de la hoja, de la hojita pues, a San Sebastián, a España, ujú, y gracias al apoyo de la universidad, que tiene, digamos, una visión como muy amplia y muy holística sobre lo que se puede entender como gastronomía y sobre los efectos socioculturales de la gastronomía, pudimos profundizar en todos estos aspectos como nutricionales, gastronómicos, culinarios, de la hoja de coca vista como alimento, que digamos pues es una visión relativamente nueva, ¿no? Y pues que ujú. también ha sido, digamos, como construida de parte de los indígenas, pero también, digamos, de actores pues más occidentales. Entonces, pues fue realmente muy bonito, fue un evento más pequeño porque pues fue más académico y fue enfocado, digamos, a unos estudiantes de la maestría de ciencias gastronómicas, pero pues estuvimos muy felices de estar allá y de recibir todo el apoyo del BCC, y esperamos pues seguir pudiendo organizar otros Coca Talks y que también sea una cosa que se pueda descentralizar, o sea, que si hay alguien que quiera hacer un Coca Talks en México y tenga personas que puedan hablar, podamos hacerlo sin necesidad pues de que siempre estemos los organizadores, porque es algo que se puede Claro. hacer. Nosotros lo que queremos es pues ampliar el discurso y difundir el conocimiento que hay, pues porque sabemos que hay una ignorancia tremenda alrededor. Entonces, todo el conocimiento que podamos contribuir a través de estas charlas, que además se graban y se pueden compartir, yo lanzaré la mía en estos días, pues va a ser muy bonito. Genial. Y algo que quiero mencionar respecto a incluir a la hoja de planta, a la hoja de coca, perdón, dentro de nuestra alimentación, algo que encontré, y creo que esto salió a partir de Reto Coca, fue los recetarios de coca. Es un libro que se llama Coca, Palabra, Sabor, Futuro. Y ahí Ujú. están varias recetas súper bonitas.
es un libro que pueden encontrar pues en internet, no sé física o dónde se consiga, pero ahí pueden encontrar recetas súper, súper chéveres, desde pan de yucas, creo que fue que Sí. vi, arepas, donde se incluye la planta, la hoja de la coca, entonces ahí para que la empecemos a involucrar dentro pues de nuestra cocina. De acuerdo, ese libro lo tengo por acá, quedó bellísimo y exacto, hay recetas, la coca le va muy bien, sobre todo con grasas, como emulsionándose con grasas Ujú. y como con los sabores cítricos también, entonces se hicieron cócteles, obviamente con todo lo que tiene que Mm. ver con pastelería, va muy bien porque además como que la coca, sobre todo digamos cuando tú tienes solo harina de coca, pues es un poco más amarga, cuando tienes mambe, pues el agente alcalino que tenga pues la hace un poquito más dulce, pero entonces como que combina muy bien con pastelerías y chocolaterías y digamos como temas un poco como más dulces, pero realmente sí, se hizo una exploración divina en ese reto Coca y quedaron unas recetas consignadas que creo que la mayoría están en internet. Ujú. Tanto porque además han habido ya varias ediciones de Reto Coca, o sea, Reto Coca ya ha tenido, si no estoy mal, 3 o 4 ediciones, entonces hay Wow. recetas que salen de todas las visitas que se realizan cada año. Ujú. Sí, y cuando mencionaste sobre que va bien con los cítricos, ustedes siempre mencionan mucho la limonada de la hoja de coca, ¿no es cierto? Sí, Entonces, sé que hay varios, o sea, o sea, digamos, tanto en el festival como en algunos restaurantes, yo he probado como infusiones de hoja de coca en donde se incorpora, digamos, en donde se hace o un agua fresca o un cóctel virgen, etcétera, digamos, mezclando otras hierbas también como cítricas ujú. o frutas, en donde, digamos, ese elemento como de la acidez y la coca va muy bien junto. Bueno, aparte de mambear todos los días, ¿cómo más acompañas tus días con la hoja de coca? ¿También la incluyes así en recetas en la cocina? Cuando puedo, sí, como te digo, en este momento ya no tengo, pero de hecho nosotros, Alejandro y yo, pues que es mi esposo y con el que, digamos, creamos y organizamos, o dirigimos el festival, porque obviamente el grupo de organizadores y productores es enorme y no hubiera podido Ujú. hacer nada sin todos ellos. Hicimos para el reto Coca, hicimos una receta que es la pana coca, entonces es como una pana cota, pero Ah. infusionada con mambe, entonces aparte pues, de que queda verde digamos, como la base y la crema pues tiene un sabor muy rico. Entonces, pues ahí lo hicimos y yo creo que hay que seguir explorando. Yo creo que la idea es que podamos eventualmente tener la hoja de coca en una presentación que sea como no, sí, como más amigable para que la gente que nunca ha interactuado con la hoja de coca diga, bueno, voy a echarle un poquito a mi ensalada o voy a echarle un poquito a mi pan, ¿no? O voy a reemplazar la harina que uso para hacer este pastel con un poquito, ¿no? Como que también se le quita a uno un poco el miedo, porque obviamente igual es un producto que pues es considerado como alimento desde hace muy poco realmente, por lo menos en Occidente. Ujú. Entonces, y pues digamos, digamos, dejando un poquito de lado todo el tema, digamos, de cómo los indígenas la consideran, digamos, medicina slash comida, digamos, visto desde un poco la cosmogonía de ellos. Pero en Occidente, pues es realmente una visión medianamente joven, o sea, debe tener un par de décadas. Entonces, creo que todavía hay muchísima exploración por hacer. Se empieza, ¿no? Como que hay mucho uso de la hoja de coca y del mambe en esferas, digamos, del fine dining, ¿no? Como en restaurantes del fine dining, en donde la mayoría de los restaurantes colombianos que están en las listas y esto ya le están utilizando, pero ahora entonces viene es como el reto de ver cómo eso se baja, pues ya a la cultura y a la cocina más popular y más del día a día. En últimas, Ujú. pues es la que va a mover la aguja en todos los sentidos. Sí, total. Y bueno, también que a partir de pues esa inspiración desde la alimentación, también como que la saquemos como a otros campos, como pues mencionaste dentro de Futuro Coca, que se vieron pues desde arte, textiles, ¿no? Todas los tintes naturales que se pueden sacar de la coca. Sí se empiezan a inspirar con arte gráfico, música, Exacto. o sea, O sea, no dejen de... la idea es esa, la idea es mostrar que uno puede comer coca, tomar coca, jugar con coca. Hicimos Bye. varios talleres, digamos, para niños, hicimos un taller de Ujú. superhéroes de la coca, hicimos el taller de serigrafía de la coca, pues plantar coca, no solamente plantar la planta, que pues además es espectacular y ojalá todos tuviéramos uno en la casa, sino utilizar su fertilizante, el que realizaron con las comunidades campesinas de Lerma para alimentar a tu huerta.
puedes ponerte, o sea, puedes usar la hoja de coca como ropa digamos, cuando se incorporan en lo textil y como tú dices, o sea, escucharla, sentirla, pintarla, Bailarla. bailarla, exacto, como que la hoja de coca puede estar presente en nuestra vida de una manera más cotidiana a través de todas estas aplicaciones y usos alternativos y exploraciones de nuevas narrativas que se están creando y que han emergido durante todo este tiempo y que siguen emergiendo. Ujú, y también leerla. Y eh, leerla, y leerla, leerla. estudiarla, Ujú, de acuerdo, exacto. exacto, total, Sí, ahí hay mucho por hay hacer. otro libro que no quiero dejar de mencionar que se llama Mamá Coca de Anthony Henman. De acuerdo. Vi que la pueden conseguir en Matorral Librería en Bogotá y la Universidad del Cauca, si no estoy mal, creo que ellos tienen una tienda digital, si no estoy mal, vi eso, Sí, no, eso no es ayer. tan fácil de conseguir. Qué bueno que digas que se consiga en Matorral porque no es fácil. Y hay otro libro Ujú. que habla sobre, se llama, bueno, no sé cómo se llama en español, pero en inglés porque es escrito por una etnógrafa americana. Se llama The Hold Life Has y tiene que ver con toda la cultura de la hoja de coca de una comunidad peruana con la que ella convive durante muchos años en los setentas. Entonces también es muy bonita, digamos, esa historia vista obviamente desde un lado más antropológico y más etnográfico, pero creo que es valiosa, sobre todo porque es una comunidad que vive en altitudes altas, entonces es como la hoja de coca no se siembra ahí, pero igual llegó ahí por su importancia y es muy importante para esas comunidades que la compran a otras, digamos, a otros comerciantes que la traen de obviamente latitudes un poquito más bajas. Ujú. Em, entonces, definitivamente, sí, esos dos libros creo que vale la pena recomendarlos y si les interesa más el tema de la coca, pues seguir em, profundizando. También en la página de Futuro Coca hay muchísimas, digamos, tenemos una especie de biblioteca de recursos de algunos de los documentos y escritos y informes que se han realizado desde diferentes perspectivas, sobre todo desde la perspectiva también como regulatoria y de como todo ese proceso histórico que se ha vivido, en donde pueden, digamos, informarse un poco más a fondo sobre diferentes aspectos de la hoja. Ujú. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Carmen, antes de despedirnos? No, realmente pues no, agradecerte a ti, Nati, por el espacio, estuvo muy divertido y muy agradable, siempre es muy bonito hablar de la hoja de coca, espero que más personas pues lo escuchen y se interesen y participen y bueno, estén súper pendientes en nuestras redes, tanto en mis redes, que es Carmen Food Systems, como las redes de Futuro Coca y Coca Talks en Instagram para anuncios de nuevas sorpresas y nuevas cositas y ojalá pronto podamos anunciar también ya hora, día, fecha y lugar de Ay, Futuro Coca edición 2. sí, por favor, la verdad. Lo espero con ansias, espero poder ir y participar de alguna forma. Ya sabes que este espacio pues está abierto siempre para ustedes, para la hoja de la coca también. Qué hermoso poder aprender de ella y de ti. Entonces, bueno, te agradezco mucho por acompañarnos. Gracias, Nati, a ti. Un saludo a todos. Gracias. La música de este episodio hace parte del álbum A Guide to the Bird Song of South America, un proyecto del colectivo Chica Chica que busca recaudar fondos y crear conciencia sobre las aves en peligro de extinción en este continente. Les invito a escuchar el álbum y apoyar este proyecto. El enlace lo encuentran en las notas de este episodio. Si disfrutaron de este episodio, no olviden seguirnos en Spotify o en su plataforma de preferencia. También pueden compartir el episodio con sus amigos, amigas, familia y también nos pueden seguir a través de Instagram. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y apoyarnos y recuerda, las plantas nos cuidan.